Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen PAU Química de Euskadi del año 2025, convocatoria extraordinaria. Bueno, como veis, antes del examen nos dan una serie de datos que nos servirán para resolver los distintos problemas. Aquí tenemos una serie de constantes universales, masas atómicas, números atómicos y abreviaturas. Bueno, está chulo, ¿verdad? Empezamos con el primero. Dice, bueno, se han puesto de moda las novelas. Fijaros que meten aquí un rollo antes de dar los datos de cada ejercicio. Dice, el dióxido de azufre es un gas de tal concentración en zonas industriales, lluvia ácida. El dióxido de azufre se oxida en la atmósfera para dar trióxido de azufre. Vale. Y este reacciona con la gota de agua para dar ácido sulfúrico. Vale. Aquí tenemos las dos ecuaciones. A. Justificar si la reacción es espontánea a 25 grados centígrados. Fijaros que nos dan como datos la entalpía de formación del trióxido de azufre y del dióxido de azufre. Y también la entropía del trióxido de azufre, del dióxido de azufre y del oxígeno. Por lo tanto, es evidente que se están refiriendo a la primera reacción, puesto que no nos dan datos para nada ni del agua ni del sulfúrico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular delta de G. El incremento de energía libre de Gibbs nos dice si la reacción es espontánea o no. Si tiene un valor negativo, es espontánea. Si tiene un valor positivo, no es espontánea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular delta H y calcular delta S, puesto que conocemos la temperatura. El incremento de entalpía de la reacción estándar es igual a la entalpía de los productos, la entalpía de formación de los productos menos la entalpía de formación de los reactivos y multiplicado cada uno de ellos por su coeficiente estequiométrico. Tendríamos, por lo tanto, 2 por la entalpía de formación del SO3 menos la entalpía de formación del SO2 multiplicada por 2 menos la entalpía de formación del oxígeno. Aunque no nos lo den, la entalpía de formación de los elementos en su estado natural es 0. Y por eso lo ponemos aquí. Conocemos los datos, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de menos 198 kilojulios. La mayoría de los profesores dan la solución de este tipo de ejercicio en kilojulios partido mol. Yo soy más partidario de darlo en kilojulios. ¿Por qué? Porque este 2 y este 1 que hay aquí son moles. Y por lo tanto estaremos multiplicando 2 moles por kilojulios partido mol. Es decir, me quedaría en kilojulios. Yo he visto en varias autonomías, en varias regiones, que indican que se puede dar la solución de las dos formas. En kilojulios o en kilojulios partido mol. Y lo mismo hacemos con la entropía. El doble de la del SO3, doble de la del SO2 y la del oxígeno. El oxígeno sí tiene ahora entropía. Pero fijaros que el resultado que se obtiene es en julio. Por lo tanto, cuando vayamos a calcular delta G, vamos a tener que multiplicar por 1000 el primer valor o dividir por 1000 el segundo valor. Me da lo mismo. Eso es lo que hago aquí. Dividir por 1000 el segundo valor. Y obtenemos un valor de menos 141,98 kilojulios. Hay una disminución de la energía libre y por lo tanto podemos deducir que la reacción es espontánea. Analizando el equilibrio químico, es decir, este de aquí, dióxido de azufre más oxígeno para dar trióxido de azufre, explicar si el riesgo de padecer lluvia ácida será mayor en los días calurosos de verano o en los fríos de invierno. Hemos deducido, a partir del cálculo de la entalpía de reacción, que la reacción es exotérmica, ya que hay una disminución de la entalpía. Por ello, al disminuir la temperatura, la reacción, o el equilibrio, mejor dicho, se desplaza hacia donde se desprende calor, es decir, hacia donde sea exotérmica, es decir, hacia la derecha. Por lo tanto, deducimos que hay un mayor riesgo de lluvia ácida cuando la temperatura es más fría, es menor, es decir, en invierno. C. Calcular si la lluvia será ácida si en cada gota, 0,25 mililitros, reaccionan 0,001 miligramos, que habrá que pasar a gramos, de SO3, con agua, claro. Suponer que los dos protones del ácido sulfúrico se disocian totalmente y que se considera lluvia ácida cuando su pH es menor de 5,5. Bueno, el número de moles que obtendremos de sulfúrico será igual que el número de moles de SO3, puesto que la reacción, cada mol de SO3 produce un mol de sulfúrico. Y será por lo tanto igual a la masa de SO3 dividido la masa molar. 10 elevado a menos 6, fijaros que he pasado de miligramos a gramos dividido por la masa molar. Me da un número de 1,25 por 10 elevado a menos 8 moles. Moles de sulfúrico o moles de SO3.
el número de moles de iones hidrógeno será el doble que el número de moles de sulfúrico. Y la concentración será moles partido volumen. El 2 por el 1,25 por 10 elevado a menos 8 y dividido el volumen 0,25 mililitros, lo que es lo mismo 0,25 por 10 elevado a menos 3. Esta sería la concentración de iones hidrógeno, le hago el logaritmo, le cambio el signo y obtenemos un valor de 4. Como es menor que 5,5, esa lluvia sí será ácida. Fijaros los efectos de la lluvia ácida. Vaya un bosque, ¿eh? Considerad las siguientes sustancias: agua, sulfuro de hidrógeno, tricloruro de nitrógeno y tricloruro de boro. Esta es teoría pura y dura, así que la resumo muchísimo y vosotros podéis detener el vídeo y leerlo con detenimiento. Dibujar las estructuras de Lewis de las 4 moléculas. Bueno, pues aquí las tenéis. Deducir su geometría, la indico solamente. Geometría electrónica tetraédrica, geometría molecular angular, geometría electrónica tetraédrica, geometría molecular angular, es decir, iguales. Geometría electrónica tetraédrica, geometría molecular piramidal trigonal y geometría electrónica y molecular triangular plana. Ángulo de 120 grados y ángulo de 109,5 grados en estos casos. Algo inferior por la repulsión de los pares de electrones sobre los distintos enlaces, sobre los pares de electrones enlazantes. Razonar qué molécula muestra un ángulo de mayor enlace. Bueno, lo que ya hemos dicho, el tricloruro de boro. C, indicar la hibridación del átomo central en cada caso, sp3, 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 sp2. Dice indicar, así que no hay que razonar nada. Justificar en las dos primeras sustancias cuál presentará un punto de ebullición más alto, el agua, puente de hidrógeno. Y entre las dos últimas, el tricloruro de nitrógeno, puesto que es polar. Mientras que esta sustancia, el tricloruro de boro, es apolar. Bueno, pues ya digo que podéis pausar el vídeo. Aquí tenéis la segunda parte, me espero unos segundos. Y aquí tenemos a Johannes van der Waals. Van der Waals, ¿no? Seguimos. En el tratamiento de aguas residuales, las especies de cromo 6 que muestran alta toxicidad se reducen a especies de cromo 3 inocuas, según la siguiente reacción. Esta aquí, como veis, es una reacción redox. Justificar cuál es la especie oxidante. El oxidante es el dicromato de sodio. ¿Por qué? Los oxidantes oxidan a otras sustancias, a los reductores, pero ellos mismos se reducen. Y fijaros que aquí hay un elemento que se está reduciendo. El cromo está pasando de número de oxidación más 6 a número de oxidación más 3. Por lo tanto, el oxidante. El reductor, ¿cuál será? El sulfito. El sulfito es un reductor porque reduce a otra, pero ella misma se oxida. Aquí el azufre está con número de oxidación más 4 y pasa a número de oxidación más 6. Aquí y aquí. Ajustar la reacción iónica. Bueno, como siempre, ¿no? SO3, a SO4, dos negativos, claro, cada uno. El oxígeno que falta aquí, me creía que me había equivocado. Pensaba que faltaba el agua a la derecha. No, falta a la izquierda. 3 oxígenos, falta una molécula de agua y estos 2 hidrógenos los compensamos con 2 protones. Las cargas las compensamos con electrones. Dicromato se transforma en 2 de cromo. Estos 7 oxígenos con 7 de agua. Estos 14 hidrógenos con 14 protones. Compensamos cargas con 6 electrones. Pero como el número de electrones cedido y captado tiene que ser el mismo, tenemos que multiplicar la primera reacción por 3 para que haya 6 electrones cedidos y 6 electrones captados. Y sumamos. Y simplificamos. ¿Qué significa eso? Muchas veces no hay que simplificar, pero en otras muchas veces sí. Fijaros que aquí tenemos 14 protones y 6 protones. Quito estos 6 y dejo 8. Pero es que aquí tengo 3 de agua y aquí 7 de agua. Quito estas 3 y dejo 4. Y luego transformo en la molecular. El sulfito como el sulfito de sodio, el dicromato de sodio, los protones, 8 protones como 4 de sulfúrico. Tenemos sulfato de ¿qué? De sodio. Sulfato de cromo y agua. Y yo recomiendo que siempre comprobéis que no nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque es muy fácil liarse aquí con alguna carga, se me olvida una cosa, se me olvida otra, hay un mogollón de calculillos muy fáciles, pero que pueden dar lugar a errores. ¿Lo hacemos rápido? Venga.
3 por 2, primero empiezo con los metales. 3 por 2, 6 sodio y 2, 8. 4 por 2, 8. Otro metal, el cromo. 2. Por aquí, 2. Empezamos con los no metales. En este caso está nada más que el azufre. Bueno, ahora os digo. El azufre. 3 por aquí y 4 por aquí, 7. 4 y 3, 7. Y ahora los átomos pertenecientes al agua. Siempre dejo para el final el agua, el hidrógeno y el oxígeno. Hidrógeno, por aquí 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. Oxígeno, aquí hay la tira. 3 por 3, 9. Y 7, 16. Y 16, 32. 4 por 4, 16. Y 12, 28. Y 4, 32. C'est magnifique. D. Calcular la masa de sulfito de sodio que se tiene que emplear para tratar 250 mililitros de aguas residuales que se han vertido en una industria. Si la concentración de dicromato es 0,05 molar. Si me dan molaridad y me dan volumen, ¿para qué? Para calcular el número de moles de dicromato. Molaridad por volumen, 375 por 10 elevado a menos 3 moles. Ahora, el sulfito. Fijaros que por cada mol de dicromato hacen falta 3 moles de sulfito, por lo tanto multiplico por 3. Y obtengo este número de moles para el sulfito. Y ese número de moles lo multiplico por la masa molar y obtengo los gramos, 1,42 gramos. El ácido acetil salicílico, aspirina, al que llamo HAS, y el ibuprofeno, que me parece que llamo HIB, son dos ácidos monopróticos débiles, caso A y caso A, estos dos valores. Fijaros que es un poco más fuerte el ácido salicílico, tiene un valor más grande de constante de acidez. De fórmula molecular C9H8O4 y C13 que se emplean como analgésicos. Vale. Calcular el pH de la disolución si se disuelven 980 miligramos de aspirina en 25 mililitros de agua. Bueno, primero calculo la concentración del ácido acetil salicílico, que será moles partido volumen, o lo que es lo mismo masa molar, volumen. La masa, evidentemente, la paso a gramos, masa molar, y el volumen en litros, 0,22 molar. Y este es el equilibrio de disociación del ácido débil. Recordad que siempre las concentraciones son C1 menos alfa, C alfa y C alfa, siendo C la concentración molar que había en un principio de ácido y alfa el grado de disociación. La constante de acidez de este equilibrio será igual a productos, partidos reactivos. Estos dos son iguales, por lo tanto puedo poner concentración de iones hidrógeno al cuadrado, y la concentración de HAS, es decir, de ácido salicílico, será la que tuviera inicialmente menos la que se ha transformado en el anión correspondiente, o lo que es lo mismo en iones hidrógeno. Aproximadamente esto de aquí. ¿Por qué? Porque este equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda y por lo tanto la concentración de iones hidrógeno con respecto a la concentración inicial de ácido será despreciable, por lo desprecio. Y despejo la concentración de iones hidrógeno y sustituyo y calculo. Y calculo el logaritmo y le cambio el signo. Y el pH me da 2,07. pH ácido, entre 0 y 7. Calcular la masa de ibuprofeno que se necesita disolver en el mismo volumen para preparar una disolución con el mismo pH. Es decir, que la concentración de iones hidrógeno va a ser la misma. Aquí teníamos 8,44 por 10 elevado a menos 3 y aquí tengo 8,44 por 10 elevado a menos 3. Este es el ácido del ibuprofeno. Ese es el ácido ibuprofeno. A ver. Y el ibuprofeno es un ácido. Vale. El ibuprofeno, como ácido, cede un protón al agua, se transforma en el anión correspondiente y el agua en el ion hidrógeno. La concentración de ácido la sabemos. La constante de acidez, como antes, productos, partidos reactivos, estos dos iguales, C menos concentración de ion hidrógeno. Y ahora de aquí, ¿qué puedo despejar? C, puesto que conozco la constante y conozco la concentración de ion hidrógeno. Sustituyo, calculo y obtengo un valor de 2,02 molar. La concentración, moles partido volumen, o lo que es lo mismo masa molar y volumen. Ahora conozco la concentración y lo que no conozco es la masa que tenemos que disolver. Pues despejo la masa, sustituyo, calculo y obtengo. Fijaros, concentración 202, que acabo de calcularlo, es por lo que he hecho todo esto. Volumen, me decían 25 mililitros, 0,025 litros, y masa molar del ibuprofeno 206. Bueno, evidentemente lo calculáis y listo. 10,4 gramos tenemos que disolver. Y C,
calcular el grado de disociación porcentual de cada ácido en esas condiciones. Fijaros que la concentración de iones hidrógeno es C por alfa. Por lo tanto, puedo despejar alfa para el ácido acetil salicílico y alfa para el ibuprofeno. El grado de disociación alfa será igual a la concentración de ion hidrógeno partido C. Concentración de ion hidrógeno partido C. Concentración de ion hidrógeno partido C. Lo conozco todo, sustituyo, calculo, yo tengo un valor de 0,038 y 0,004. C2. Los productos de solubilidad de bromuro de plata y fosfato de plata son tal y tal, respectivamente. Determine cuál de los dos será más soluble en agua. Bueno, la solubilidad se puede medir de otra forma, en la solubilidad molar o solubilidad en gramos partido litro. Pero aquí fijaros que no me dan ni la masa atómica del fósforo, ni la del bromo, y por lo tanto no puedo calcular la solubilidad en gramos partido litro. Por lo tanto, yo voy a calcular la solubilidad en moles partido litro, solubilidad molar, y las compararé. Este es el equilibrio de disociación del bromuro de plata y este es el equilibrio de disociación del fosfato de plata. Fijaros que aparecen S y S, mientras que aquí 3S y S. Fijaros que delante de la solubilidad, en cada caso, aparecen los coeficientes estequiométricos correspondientes. Bueno, sé la constante de solubilidad, que será S cuadrado, despejo S, sustituyo, calculo y obtengo. Aquí la constante de solubilidad es igual a 3S al cubo. Ay, aquí me he equivocado. Ah, no, está bien. Concentración de plata al cubo, 3S al cubo, por la concentración de fosfato, lo que es lo mismo la solubilidad. Despejo la solubilidad y me da un valor de 4,26 por 10 elevado a menos 5, y estos valores no los puedo transformar en gramos partido litro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a utilizar la concentración molar para decir cuál es más o menos soluble. Este número es más grande, por lo tanto, es más soluble el fosfato de plata. Seguimos. Se mezclan 12 mililitros de una disolución 1 molar de bromuro de sodio y 12 mililitros de una disolución 2 molar de fosfato de sodio. Fijaros que voy a tener los iones fosfato y bromuro, puesto que estas dos sales son muy solubles. Sobre esta mezcla se añade una disolución de nitrato de plata gota a gota. Suponer que no varía el volumen total. Calcular la concentración de iones plata cuando comience la precipitación de cada sal. Fijaros que aquí yo tengo estas dos concentraciones, aquí estas dos concentraciones, voy a calcular la concentración de bromuro y de fosfato y luego voy a poder despejar la concentración de plata en estos dos casos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me pide? Aquí lo vemos. Concentración de bromuro, moles partido volumen. El número de moles de bromuro es molaridad por volumen. Y luego el volumen total, después de añadir las dos disoluciones. Me da un valor de 0,25. Lo mismo hago con el fosfato. Molaridad partido volumen, o lo que es lo mismo. Moles, que es moles partido volumen. Molaridad por volumen y dividimos por el volumen total. 1 mol partido litro y 0,25 moles partido litro. A partir de la ecuación que os he dicho antes, calculamos la concentración de plata y aquí calculamos la concentración de plata. 1,07 por 10 elevado a menos 12 y 4,46 por 10 elevado a menos 6. Es decir, precipita mucho antes el bromuro de plata que el fosfato de plata. C. Para preparar una disolución de cloruro de plata, que ya no tiene nada que ver con la anterior, disolvemos 5,76 miligramos que habrá que pasar a gramos en 3 litros de agua. Calcular el producto de solubilidad de esta sal. ¿Es más soluble que el bromuro de plata? Bueno, la solubilidad sería igual a los moles partido volumen, masa molar volumen, masa molar volumen, y nos da esta cantidad. Constante de solubilidad que nos piden que lo calculemos. Concentración de plata por concentración de cloruro, S por S cuadrado, me da un valor de 1,8 por 10 elevado a menos 10. Fijaros que la solubilidad molar del cloruro de plata es 1,34 por 10 elevado a menos 5, que es mucho mayor que la del bromuro de plata, que era 7,39 por 10 elevado a menos 7. Bueno, mucho mayor. No sé, 14, 13 veces mayor o por ahí, ¿no? Es más soluble, por lo tanto, el cloruro de plata. Seguimos. La concentración de ácido acético de un vinagre comercial determinada mediante valoración volumétrica ácido-base es 63 gramos por litro. O sea, 1 mol por litro.
prácticamente. Calcular el volumen de NaOH necesario, 1 molar, para valorar 15 mililitros del vinagre comercial. Esta es la disolución, la reacción de neutralización. Ácido acético, el vinagre, más NaOH para dar acetato de sodio y agua. ¿Cuál es la concentración que tenemos de ácido acético en el vinagre? Moles partido volumen, masa volumen, 63, 60, 1,05 molar. Por lo tanto, el número de moles de hidróxido de sodio, que será igual que el número de moles de ácido acético, será molaridad por volumen. Molaridad 1,05 que acabamos de calcular, volumen eran 15 mililitros, es decir, 0,015 litros. Nos da un valor de 0,016. Esos son los moles de ácido acético, pero también son los moles de hidróxido de sodio. Si sé el número de moles y sé la concentración del hidróxido de sodio, podemos calcular el volumen y me da un valor de 16 mililitros. B. Explicar el procedimiento y el material necesario para llevar a cabo la valoración y emplear un dibujo esquemático junto con las explicaciones. Bueno, es que esto es un rollo, ¿no? Ya lo sabéis, la bureta, el material Meyer, dejamos caer gota a gota, el indicador ácido base, removemos. Bueno, pues ahí lo tenéis todo. Así que ¿para qué me voy a cansar? Podéis pausar el vídeo, leerlo y yo sigo. Apartado C. Razonar cómo será el pH de la disolución en el punto de equivalencia, es decir, cuando se haya eliminado todo el ácido acético y el hidróxido de sodio y me quede solamente agua y acetato de sodio. Bueno, pues el acetato de sodio se disocia, como vemos aquí, en iones sodio y en iones acetato. El sodio no reacciona con agua, puesto que es el ácido conjugado de una base fuerte, el hidróxido de sodio. Pero sin embargo el acetato sí reacciona, puesto que es la base conjugada de un ácido débil, el ácido acético. Se producen iones hidroxilo, lo que explica que el pH sea básico. Bueno, esto está siendo larguillo. Me parece que estos ejercicios ahora ya son más cortos, los de química orgánica, etcétera, etcétera. Dados los siguientes compuestos: ácido butanoico, aquí lo tenéis. Propanoato de butilo, aquí lo tenéis. Y but-1-eno, aquí lo tenéis. Escribir la fórmula semidesarrollada de todos ellos. ¡Pum! B. Proponer la reacción de síntesis del propanoato de butilo, pues será a partir del ácido propanoico y del bután 1-ol. Se forma el propanoato de butilo y agua. C. Determinar la relación de isomería del but-1-eno con but-2-eno. Evidentemente son isómeros de posición. Esto da igual, solamente que la posición del doble enlace está en distintos sitios de la cadena. Y del but-1-eno con 2-metilprop-1-eno. Este 1 no haría falta, ¿no? ¿Dónde va a estar el propeno? Pues siempre en el 1. El 1 por aquí o el 1 por allí. Y el 2-metil tampoco hace falta. No hace falta. Porque si estuviera aquí o aquí, sería buteno. Bueno, lo veo que en cada vez más sitios en los exámenes, ponen localizadores que realmente no hacen falta. Bueno. ¿Qué tipo de isomería hay? Pues de cadena. Cadena de 4, cadena de 3 con un enganche, pues isomería de cadena. Bueno, vamos a ver si acabamos. Considerando los potenciales estándar de reducción de los siguientes pares: aluminio, plata, cobre y plomo, razonar cuál de las 8 especies es la especie más oxidante. ¿Cuál es la especie más oxidante? La que oxida más y por lo tanto la que tiene más facilidad para reducirse. Es decir, la especie más oxidante será aquella que tiende más a reducirse, el que tenga un mayor potencial de reducción, que en este caso es la plata. ¿Pero cuál se reduce? ¿La plata positivo o la plata? Pues la plata positivo. Por lo tanto, la plata positivo será la especie más oxidante. Y de una forma similar se puede razonar para indicar cuál es la más reductora. Si la más oxidante es la que tiene mayor potencial de reducción, la más reductora será el que tiene menor potencial de reducción, es decir, el aluminio. Pero ¿cuál es la más reductora? La que tiende a oxidarse, el aluminio. No el aluminio 3 positivo, sino el aluminio. Bueno, por ahí lo tenéis. Seguimos. Calcular con qué par de electrodos se puede construir una pila galvánica de mayor potencial, pues evidentemente utilizando plata y aluminio. Tendríamos que sería el potencial del cátodo menos el del ánodo.
es decir, el de la plata menos el del aluminio. Nos da un valor de 2,46. Y estas serían las reacciones. La de oxidación del aluminio, que se produce en el ánodo, que es el polo negativo, y la que se produce en el cátodo, la reducción, que es el polo positivo. Siempre en el ánodo, la oxidación. Acordaros de la palabra anox. Reacción global, sumamos. Esta la he multiplicado por 3 para que haya el mismo número de electrones cedidos y captados. ¿Por qué es el polo negativo? Fijaros que una reacción redox es una reacción espontánea. Por lo tanto, los electrones se alejan del polo negativo. Por eso se ceden electrones. Estos electrones salen volando del polo negativo, del ánodo, y llegan al polo positivo, al cátodo. D. Indicar cuáles son el polo positivo, determinar en qué dirección se mueven los electrones. Bueno, lo que acabamos de decir, podéis leerlo. Y yo paso al último ejercicio, creo, que ya va siendo hora. Considera los siguientes compuestos: cloro, cloruro de calcio, diamante. Bueno, esta también teoría, así que voy echando leche. De forma razonada, indicar A. Tipo de enlace presente en cada uno de ellos. Comparten electrones cloro covalente. Se ceden electrones iónicos. Se pierden electrones, es decir, se ceden electrones todos los átomos y se sitúan en los intersticios de la red de cationes, enlace metálico. Y diamante, enlace covalente atómico. ¿Cuál será capaz de conducir la electricidad en estado sólido? El metal, calcio. Los iónicos no conducen la electricidad en estado sólido, puesto que los iones están fijos en la red cristalina. C. ¿Cuál es conductor en estado fundido y en disolución acuosa, pero no en estado sólido? El iónico, cloruro de calcio. ¿Cuál presenta un punto de fusión más bajo? Las sustancias covalentes moleculares, que sería el cloro. ¿Cuál es muy soluble en agua? El iónico, cloruro de calcio. Bueno, por ahí tenéis todo esto y yo creo que ya con esto he acabado. Sí, fijaros que ya tengo aquí el examen del año 2024. Qué chula esta plaza, ¿no? Vitoria-Gasteiz. Y por lo cual os recomiendo que entréis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. En este blog podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. En Euskadi no llevo mucho tiempo, creo que hay 2 años, una cosa así, pero bueno, poco a poco se irán incrementando el número de exámenes. Además, tiene una facilidad el blog, una ventaja, y es que cualquier error que pueda cometer aquí, que a lo mejor no cambio el vídeo, pero sí puedo entrar en el blog y corregirlo con mucha mayor facilidad. Bueno, fijaros como aquí sigue, me quedo con esto. Pues nada más, suerte y hasta otra.